Los salmos manifiestan los sentimientos de un pueblo. La celebración de una fiesta familiar o pública, un día de luto privado o nacional, una peregrinación, muchas otras circunstancias de la vida podían inspirar un canto apropiado y darle un carácter distinto. Las 5 colecciones que integran el libro de los Salmos reunieron sin distinción los diversos géneros de cantos. Las reconocemos por las doxologías añadidas al final de los Salmos, como por ejemplo el Salmo 72, entre paréntesis 71, que termina así: Bendito sea el Señor, Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito por siempre su nombre glorioso, que su gloria llene la tierra. Amén, amén. Vamos a agrupar en 3 secciones los salmos que tienen carácter parecido. Por una parte, cantos de alabanza y aclamación. Por otra parte, cantos de súplica y acción de gracias. Y por otra parte, cantos diversos, que pueden ser cantos reales, de meditación, de exhortación. Esta triple división puede corresponder en conjunto a 3 maneras de orar a Dios: alabar, pedir o suplicar y reflexionar en diálogo con Él. En primer lugar, el pueblo de Israel alaba y aclama a su Dios. Cuando el pueblo fiel se admira ante Dios y sus obras, ante el templo y la ciudad santa, expresa su admiración con alabanzas y aclamaciones. ¿Cuál era la ocasión más propicia para entonar tales cantos? Las fiestas que se celebraban en el templo de Jerusalén. Podemos distinguir los cantos y dentro de este gran grupo según los motivos por los que se alaba a Dios. Por una parte, alabanzas a Dios creador y a su providencia. Son cantos que admiran el poder y la sabiduría con que Dios crea el mundo, el amor entrañable con que socorre a su pueblo y el cuidado exquisito con que vela sobre los hombres, levantando a los humildes, humillando a los poderosos, salvando siempre a los que confían en Él. También aclamaciones al Señor como Rey del mundo. Cantan la obra de la creación como una victoria de Dios Rey, los prodigios que hizo en favor de su pueblo, el dominio de Dios sobre las demás naciones y su juicio santo que fijará la suerte de justos e injustos y salvará a los hombres. Cantos a la gloria de Sión, ciudad del gran Rey, Jerusalén. La admiración y la invitación a admirar domina en estos cantos. Aunque tienen una forma muy diferente a los del grupo anterior, están unidos con ellos porque la grandeza y la gloria de Sión consiste en ser la ciudad del Rey de Reyes. Dios domina todas las naciones. Sión representa al pueblo de Dios en el tiempo presente y en el futuro. Y cantos de peregrinación a Jerusalén. La costumbre de subir a la ciudad santa con motivo de las 3 grandes festividades, Pascua, Pentecostés y la fiesta de las tiendas, inspiró otro tipo de salmos que cantan también la grandeza de Jerusalén, de su templo y de la casa o dinastía de David. Pero tienen un tono muy distinto. Por encima de la admiración hacia la ciudad del gran rey, domina
el amor entrañable a este lugar. A él peregrina el pueblo para visitar a su Dios y rendir homenaje al sucesor de David. El pueblo de Israel suplica y da gracias a Dios. En Israel, la súplica y la acción de gracias están con frecuencia estrechamente enlazadas entre sí. Cada vez que el pueblo de Israel o uno de sus fieles se halla en peligro grave, acude al Señor pidiendo ayuda y le promete que ofrecerá en el templo una víctima de acción de gracias, si es escuchada su súplica. No pocos cantos de súplica anticipan la acción de gracias y los cantos de acción de gracias se refieren casi todos a una súplica anterior. Por este motivo, reunimos con las súplicas unos cantos que son de por sí una forma de alabar a Dios. En el caso de penas muy hondas, la súplica de los fieles no es simple oración, es un estilo de vida que puede durar días y hasta meses. Los suplicantes ayunan, se visten de luto, gimen, lloran, levantan las manos al cielo. En estas circunstancias de dolor y de aflicción nacen los cantos de súplica. El orante clama al Señor con todas sus fuerzas y desde lo más hondo de su ser. Se lamenta, describe sus males con imágenes de enfermedad, sufrimiento, persecución, acusaciones, amenazas y burlas. Lleno de confianza en el Señor, pide ser librado de ellos y de sus enemigos, como lo vemos, por ejemplo, en el Salmo 6. Señor, no me corrijas con ira, no me castigues con cólera. Misericordia, Señor, que desfallezco. Cura, Señor, mis huesos dislocados. Tengo el alma en delirio, y tú, Señor, ¿hasta cuándo? Vuélvete, Señor, liberta mi alma. Sálvame por tu misericordia, porque en el reino de la muerte nadie te invoca, y en el abismo, ¿quién te alabará? Estoy agotado de gemir, de noche lloro sobre el lecho, riego mi cama con lágrimas. Mis ojos se consumen irritados, envejecen por tantas contradicciones. Apártense de mí los malvados, porque el Señor ha escuchado mis sollozos. El Señor ha escuchado mi súplica. El Señor ha aceptado mi oración. Que la vergüenza abrume a mis enemigos, que avergonzados huyan al momento. Y de hecho, Cristo nos invita a esta confianza, a que oremos creyendo que sucederá lo que pedimos. Él es el gran motivo de nuestra confianza, pues si el Padre nos ha dado a su Hijo, ¿qué podrán negarnos Dios Padre? Cuando el suplicante tiene la seguridad de haber sido escuchado, adelanta su acción de gracias al Señor. En señal de agradecimiento, se presenta al sacerdote en el templo llevando consigo una víctima para ofrecerla en sacrificio. Allí da a conocer públicamente los favores recibidos de Dios. Allí invita a los presentes a comer de la víctima ofrecida y a unirse a él para cantar las alabanzas del Señor. De esta manera nacieron los cantos de acción de gracias, proclamando en público los prodigios que Dios obró para salvar a los pobres y a los afligidos. El pueblo de Israel canta al Mesías, medita en la felicidad de vivir junto al Señor
y exhorta a ser fieles a la alianza. Agrupamos aquí salmos con características particulares, aunque también contienen alabanzas y súplicas. Estas no predominan en ellos. He aquí los subgrupos. Por una parte, cantos reales. ¿Nacieron tales cantos con ocasión de la coronación del rey o de su aniversario, de una victoria, de una derrota o algún grave peligro contra su persona? En estas ocasiones se recuerda lo que Dios ha prometido a David y a su sucesor, como representante suyo: ser padre para él, tener una dinastía eterna, vencer a los enemigos, salvar a los pobres y traer la prosperidad al país. Los deseos expresados no se cumplieron al pie de la letra en ninguno de los sucesores de David, hasta que llegó Jesucristo. De ahí la importancia de estos salmos llamados mesiánicos, porque se refieren al Mesías, es decir, a Jesucristo, Rey consagrado por la unción de Dios. Por ejemplo, los salmos 2, 45, 72 y 110. Felicidad eterna junto a Dios. Probablemente nacieron estos salmos de la experiencia común a todo hombre que vive sujeto a las amenazas de los enemigos y de la muerte. El creyente, algunas veces un rey o un sacerdote, vive unido a Dios con el lazo de una verdadera amistad. En el templo, durante la noche o en momentos íntimos de recogimiento, recibe una inspiración de Dios y adquiere la certeza de que el Señor le acoge junto a sí, salvándole de la muerte. Frente a él, como enemigos, están quienes, por haberse alejado de Dios, quedan excluidos de toda felicidad. Estos son esos salmos 16, 23, 27, 31, 42, 43, 63 y 91. La fidelidad a la alianza. Los salmos incluidos dentro de este grupo contienen sobre todo instrucciones morales, exhortaciones, meditaciones sobre la historia del pueblo de Dios. El Señor había hecho una alianza con su pueblo y había dado a Israel una ley que cumplir. Desde este momento se abre para el pueblo de Dios un doble camino: ser fieles o rebeldes a su Dios. El primero lleva a una vida feliz y próspera. El segundo conduce a una vida desdichada y a una muerte temprana. El pueblo fiel se fue dando cuenta que la felicidad prometida por Dios era la vida eterna y el infortunio que le anunciaba quedar excluido de aquella felicidad. Recordemos que cuando un joven preguntó a Jesús qué debía hacer para poseer la vida eterna, Jesús le respondió: guarda los mandamientos. Hemos de añadir que el verdadero creyente no vivía las obligaciones de la alianza como una carga o un peso impuesto sobre sus hombros. Al contrario, estos salmos reflejan por encima de todo la felicidad de ser amigo de Dios o la pena por no haberle sido fiel. En este grupo entrarían los salmos 1, 15, 34, 119 y 137. Y los salmos graduales. Entre los salmos hay un grupo de 14 cantos breves y sencillos que se llaman graduales. Parece ser
que los cantaban los peregrinos en sus visitas anuales al templo, reconstruido después del destierro de Babilonia. Los temas de los salmos graduales son muy variados. En el fondo reflejan el momento histórico señalado y los sentimientos de los que visitaban el templo. Algunos, que por el título son graduales, están incluidos entre los cantos de súplica, cantos a la gloria de Sión o los de peregrinación a la ciudad santa. En cambio, los salmos 126, 127, 128, 131 y 133 difícilmente pueden ser incluidos en otro género. Los utiliza mucho la liturgia.